¿Y qué onda, banda? Aquí su amigo Cerebro con un nuevo video, esta vez acerca de los últimos tres números de One Piece. Decidí hacer un video largo ya que, pues realmente sí está pasando mucha información, pero sé que nadie está aquí para escucharme a mí de brayar, así que empecemos. Estos números en sí siguen lo que vimos del número 1150, obviamente, pero pues realmente sí están bastante buenos, empezando con que vemos justamente esta explicación de que los gigantes del buff tienen esta especie de lado berserk. Un punto que, como pueden ver en el título de este video, que probablemente le ponga, pues estos números recuerdan mucho a lo que fue la obra en vida del gran Kentaro Miura. De alguna manera en estos tres números parece que pasamos de la obra un poco más aventuresca, un poco más, pues One Piece de Oda que siempre nos ha tenido acostumbrados, algo que asimila un poco sin llegar obviamente a la crudeza de la obra de Guts y Griffin, pero hay cierta influencia de esto en toda esta especie de demonios alrededor y más adelante en la historia de Loki, que al parecer encaja mucho de todos estos temas, también agarrando un poco de las culturas nórdicas. Pero bueno, regresando a lo que vamos, esto regresa al punto en que los gigantes siguen siendo controlados por los caballos celestiales, básicamente están hechos una mar de destrucción a donde sea que van, ya que como sabemos, pues está juntando a los más grandes y a los más fuertes. Gavan ha sido derrotado, como ya vimos también. La biblioteca ha sido destruida. Algo interesante es que ya vemos por fin la forma real, por así decirlo, o los poderes un poco de este hombre caballo, que se me va el nombre siempre, pero no me lo aprenderé, la verdad, gente. Siento que este güey sí es bastante infra y no necesario para la saga. Aún así, aquí vemos un poco más de su poder. Vemos cómo puede cambiar básicamente de ser un hombre con cabeza de caballo a ser un hombre con piernas de caballo. Así es, Saint Kiringam, ya me acuerdo de su nombre, gente, con la SOA mitológica del Ryu Ryu. Bueno, en sí es una forma híbrida que le da diferentes formas, además de que, pues como sabíamos, le permitía controlar los sueños. De esta manera vemos un poco más de lo que está sucediendo en el buff. Los Mugiwaras, como ya pasó en números anteriores, siguen sin hacer absolutamente nada, pero absolutamente nada. Están realmente más inútiles. Creo que esta es la saga donde realmente han sido más inútiles que en ningún otro. Y eso que no ha habido otras donde directamente desaparecen. Pero bueno, aquí vemos un poco más de Ginkgo también. En estas pequeñas diálogos que realmente sí me gustaron cuando pronuncia esto. Si les dejamos podrían autodestruirse sus pesadillas creadas con malicia. Un poco de aquí vemos que lo que quieren realmente es el corazón del buff. Además insinúan que de alguna manera este lugar ya fue de los dragones celestiales hace mucho tiempo. Y que seguiría siéndolo si Harald no los hubiera, pues, traicionado al parecer. Pero bueno. Lo importante de este número es que por fin, después de muchos números, Zoro, Luffy y Loki, quienes parece que tienen todo el poder para hacer algo, regresan a la pantalla. Aquí vemos que ya, por fin, van a poder hacer algo, ya que el resto de los Mugiwara realmente no tienen ningún chance de poder enfrentar. Bueno, tal vez un poco Sanji, pero también anda con ellos por ahí. El punto de todo este número es que al final vemos un poco más de Gavan, que pues sigue realmente lastimado y les deja a todos ellos a la mano para que puedan básicamente salvar estas tierras. Y bueno, lo más interesante de todo esto es que realmente pues hay un cagadero por todos lados. Como tal cual dice Chopper en estas pequeñas viñetas, tienen a los niños y básicamente no pueden ir contra uno solo de estos enemigos, dejándonos claro que pues ya es hora de que los verdaderos pesos pesados entren a la pelea. Y bueno, aquí podemos ver que el episodio 1151 realmente de estos tres fue el más flojito, pero luego llegamos al episodio 1152 titulado Un día horrible. Y realmente aquí es donde las cosas empiezan a explotar por todos lados para bien. Aquí vemos un poco más de lo que está pasando para pues intentar detener la destrucción del buff. Aquí es donde ya oficialmente, de alguna manera, lo que es Gavan les deja el buff en las manos a los Mugiwara. Y bueno,
Lo más interesante del principio de este número es que por fin vemos a Loki levantándose después de la madriza que le metieron los dragones celestiales. Vemos un poco de la relación con su hermano, lo ríspida que es. Además de que aquí descubrimos por fin que ellos son medio hermanos. Y sobre todo, como ya podíamos saber, que Loki realmente es bueno. Quiere que lo liberen para que pueda ayudar a la gente del BAF. Pero aquí vemos claramente algo que es obvio, todas las discusiones con su hermano, que no tiene ninguna intención de liberarlo, sabiendo que pues Loki mató a su padre y básicamente sabemos que hace años desató el caos en esta tierra. Luego vienen un par de viñetas bastante divertidas, la verdad, en donde vemos que Zoro, como ya sabemos, no es la cabeza más inteligente de la tripulación, ni siquiera tenía idea que tenía el haki del emperador. Es decir, algo que era obvio, pero ya todos lo sabíamos. Aún así, lo más divertido es ver cómo Sanji no lo tiene. Bueno, no estamos seguros si realmente no lo tengan, yo creo que no lo tiene. Nada más tiene un haki de observación súper avanzado. Pero el punto de todo esto es que pues vemos esta pequeña rivalidad entre Sanji y Zoro que siempre es muy divertida, ya que Zoro es completamente ignorante de la fuerza que tiene. En cambio Sanji pues ruega un poquito como diciendo yo sí quiero tenerlo, yo sí quiero tener eso, pero pues sabemos que no lo tiene. Y lo más interesante de todo esto es cuando ya vemos a Loki empezar a actuar un poco más. Como podemos ver aquí, lo más importante también es que pues oficialmente Luffy le propone a este que se una a los Mugiwara. Algo que categóricamente el gigante del BAF dice ne. Y bueno, en español está bastante gracioso, como pueden ver aquí. Vemos justamente que Loki es un tipo bastante orgulloso. Aquí ya se nos dan los detalles de lo que hizo Loki hace tantos años. Sabe que es un gran criminal histórico, que asesinó brutalmente a su padre, hirió a muerte al mismísimo Lord Jarl y sobre todo que hace 14 años mató a 113 soldados del castillo. De manera que, pues bueno, realmente sí vemos las categorías por las que este es considerado un criminal en estas tierras. Aún así, el final de todo esto nos lleva a que por gracia de Gavan, al parecer, van a liberar a Loki, dándole su segunda oportunidad para salvar a las tierras que lo vieron nacer. Aún así, vemos que su hermano necesita una especie de explicación. El actual rey de Harudin sigue siendo el que tiene más razones lógicas para no dejar escapar a Loki. Pero aquí vemos también que realmente no se sabe claramente qué es lo que pasó ese día. Gavan dice que llegó un poco después y que Shanks ya estaba en el castillo. Probablemente ya había detenido a Loki. Aquí vemos un poco más de esta especie de extraña fascinación que tienen estos últimos números lo que es Luffy con Shanks, casi como si no se podría hablar mal del pelirrojo enfrente de él, lo cual ya empieza a hartar un poco, porque pasó de ser una especie de amigo o colega a directamente una especie de papá sustituto. Lo cual, pues sigue sin tener mucho sentido por todo el tiempo que pasaron juntos. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo relevante aquí es que por fin se empieza a dar un poco de explicaciones. Y sobre todo que Harudin, antes de liberar a Loki, necesita saber qué es lo que pasó ese día, lo cual nos lleva al número 1143, que es básicamente toda la historia del Rey de los Engaños del mundo de One Piece, cómo este terminó convirtiéndose en una especie de apestado por su propia gente, cómo esta especie de guerrero alguna vez tuvo algo de nobleza en él. Y sobre todo, vemos estas conexiones, que para los más conocedores del anime no pueden decir que no está por todos lados la influencia de Berserk y de quien es su creador, plasmadas por todos lados. Esto no lo digo solo porque sí, sino porque hay demasiadas similitudes entre estos. Primero vemos que Loki, bueno, desde el principio de este número ya era un guerrero. Realmente parece que está completamente en contra de estas ideas más pacifistas de su padre, de una especie de, bueno, proceso de culturalización, si lo quiere llamar, del BAF, de que pasen de ser guerreros brutos a una especie de tierra de estudiados y de gente letrada. Este tiene claramente ideas en contra, ya que dice que la gente del BAF pues son guerreros, son gigantes y su naturaleza no está en los libros sino en las armas. Algo que nos hace un símil bastante parecido a lo que en su momento fue Guts, el protagonista de Berserk.
Vemos justamente este anhelo de que mientras el mundo de alguna manera está avanzando hacia puertos más civilizados, simplemente él no puede. Es un guerrero, un bruto, un bárbaro si se puede llamar de alguna manera, incapaz de ver qué es lo que va después de la batalla. Toda su existencia se basa en esto. Aquí vemos justamente sus discordancias con lo que es el líder de la biblioteca del BAF, así como los primeros problemas que empieza a tener con su hermano. Además vemos cómo realmente Loki pues está bastante enojado con todo el mundo, lo cual nos recuerda mucho a la personalidad de Guts, sobre todo cuando era el espadachín negro, los primeros números de Berserk. Básicamente un tipo cruel que no tiene ningún problema en hacerse paso a madrazos y a golpes con cualquiera a su alrededor. Además de esto vemos cuando ya empieza el ataque contra este. Pero también vemos un poco más de lo que es Shanks y Gavan hace 14 años. Aquí es bastante interesante que vemos algunos diálogos del pelirrojo que muestran que algo durante este tiempo, probablemente conectando con lo que viene justo después, que probablemente sea estas revelaciones de por qué, si Shanks supo que era un caballero celestial, decidió regresar a ser pirata y no quedarse con estos. Aquí nos dice que su vida ha cambiado mucho en estos últimos tiempos y que en algún momento pensaba ser un pirata de baja monta como lo fue Baggy. Pero que muchas cosas cambiaron y ahora tiene que tomar un nuevo rumbo. En este momento podríamos pensar que ya es guardián del Puff, pero la verdad yo creo que en este momento era Gavan, que de alguna manera fue una especie de pase de antorcha directamente para que este se pueda retirar. Bueno, también vemos aquí obviamente a la esposa de Gavan, vemos esta extraña situación de casas de gente normal y gigantes, pero realmente gigantes, que sigue sin tener mucho sentido cómo funciona. Y vemos, particularmente algo que creo que va a darnos la explicación al final de todo esto, que algo malo está pasando con Harald. Dicen que es un rey que es adorado como un dios en sus tierras, algo que realmente no es bueno, pero que algo en todo esto no le gusta a Shanks. Y que la última vez que se conocieron, realmente no pudo hablar con él. Así que esto nos lleva todo al número 1143. De alguna manera nos muestra el origen del rey Harald, que antes de ser esta especie de rey benevolente del que se nos habla tanto en el BAF y antes de que estas tierras de alguna manera hayan encontrado la paz y hayan evolucionado a ser una especie de reino mucho más cercano a lo que fue Ohara o lo que fue Egghead, realmente eran tal cual, salvajes, gente que solo existía tal y para saquear, básicamente un reino pirata completo. Aquí vemos que Harald era igualito a su hijo Loki, como fue en un futuro. Es decir, un sujeto que desperdiciaba y despreciaba totalmente a la gente más baja que él, que eran básicamente todos. Vemos esta viñeta bastante buena en la que vemos cómo destruye castillos como si fueran literalmente castillos de arena en medio de una playa. Aún así, vemos que la vida de Harald empieza a cambiar cuando, resignado y bastante encabronado, encuentra que una giganta ha sido literalmente convertida en esclava en tierras que pues, realmente no son tan relevantes. Pero el punto es que esta tipa empieza a hacer que cambie su punto de vista acerca de los medianos y los bajos. Que empieza a notar que todos son personas y pues ya saben, el típico arco del White Savior y de que tiene que volverse bueno para encontrar su humanidad y bla 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 bla. Bueno, lo importante de todo esto es que terminan teniendo un hijo con ella, que termina siendo nada más y nada menos que el hermano de Loki, Hayurdin, o Malditos nombres. Esto ni siquiera es un nombre vikingo, señores. Es como si hubieran juntado un nombre vikingo con un nombre japonés para hacerlo doblemente difícil. Digámosle Akrudin o Harudin. Y bueno. Lo importante es que mientras tuvo un hijo con ella, que nació de básicamente amor y una especie de conexión real, por otro lado, también terminó teniendo otro hijo con una gigante de la nobleza del Baf. Llamada Astrid,
quien terminará convirtiéndose en la madre de Loki. Y bueno, aquí vemos el contraste entre las dos esposas, por así decirlo, siendo esta mucho más bella, mucho más una especie de gigante de sangre pura. Y bueno, el típico modelito que sabemos que Chihiro Oda pinta para el 90% de las mujeres. Pero eso no importa. El punto es que con esta vemos una relación mucho más fría, siendo una especie de metáfora extraña de que mientras uno de los hijos nació de una relación con amor, y pues realmente fue un hijo sano, que aún así terminaba pues sin ser totalmente noble, pues terminó siendo bueno y terminó siendo realmente una especie de digno sucesor de un rey. El otro terminó convirtiéndose en toda una bestia desde su nacimiento. Y aquí es donde digo que las comparaciones con Berserk se pueden empezar a encontrar. En estas viñetas vemos un poco más de los interiores del Palacio del BAF, cómo funcionaban en su momento, y creo que funciona bastante bien. Les digo, tiene toda esta especie de atmósfera a lo que dibujaba en su momento Kentaro Miura, obviamente sin el detalle extremo, pero llevándonos hacia ese lugar. Aquí nos dice que hace unos 70 años, pues también en aquella época el mar era tan salvaje que el intercambio entre islas era casi imposible, dejándonos entender que la gente del BAF pues estaba realmente aislada del mundo exterior. El contacto con otras razas como dragones celestiales era muy poco. Lo cual nos explica por qué durante este tiempo pues no teníamos tanto de lo que fue Roger o gente acercándose a estas tierras. Obviamente sí estuvieron por ahí, pero eran muy poco. Y bueno, lo más interesante de este número, donde creo que empieza a agarrar un fuego enorme estos últimos números, es en esta viñeta que dice: hace 63 años en el castillo de Aurus de Elbaf, durante una de las expediciones de Harald. Aquí es donde Loki nace. Astrid, pensando que su hijo va a nacer fuerte y con una complexión similar a lo que su padre, se encuentra con algo totalmente opuesto. Así es, nace una especie de niño demonio. Y lo que viene después me encanta. Vemos este disgusto total de la madre al hijo. Vemos que no lo puede ni siquiera ver. No puede considerar que eso sea su hijo. Está completamente desesperada. Al punto que quiere decirle que su hijo ni siquiera nació, que murió. Que esta es una maldición que llegó de algún lugar. Aún así, vemos que este bebé, pues sigue siendo solamente un bebé, no es ningún monstruo. Está buscando el toque de su madre, el cual rechaza, y peor aún, vemos que básicamente lo tira desde el árbol de Yggdrasil del BAF, o el árbol de la vida del BAF, o como quieran llamar a este árbol. Y bueno, aquí es donde digo que para los que hayan leído lo que fue Berserk anteriormente, verán que las similitudes son un montón, recordándonos al nacimiento forzoso de Guts, quien básicamente nace de una mujer que está siendo ahorcada, sin ninguna especie de, pues, amor, como bebé. Completamente aislado de todo esto, parece que tiene que aferrarse a la vida desde el momento en el que llega a esta. Lo más interesante es que vemos a Astrid totalmente desencadenada, en un dibujo bastante bueno, algo que normalmente Oda no dibuja así a las mujeres, pero realmente se nota la desesperación en la cara. Como para ella verdaderamente esto es una maldición, algo que también nos puede recordar un poco a lo que fue Ivar en la serie de Vikingos, para los que recuerden. Pero lo que más me gustó de todo esto son estas últimas viñetas, donde vemos las dudas que empiezan a existir en la mente de Harald, quien está harto de fungir como una especie de sicario para los dragones celestiales, en estas tierras que no pueden llegar a colonizar, viendo que quiere cambiar completamente su vida. Pero lo peor de todo esto es cuando empezamos a ver la manera en que Loki literalmente nació, tirado a un mundo que lo odia solo por existir. Su hermano no lo aprecia como un hermano, no quiere ni siquiera verlo. Su padre tiene la mente en cualquier otra cosa, y su madre lo desprecia como todo un demonio. Y bueno, esta escena final, para mí es lo que corona este número bastante alto. Vemos al bebé aferrándose literalmente a una montaña, con una fuerza que ningún bebé al nacer tendría que tener. Sin embargo, Loki ya la tiene, dándonos un augurio de lo poderoso que será en un futuro. Lo cual para mí, ya solo con esto y lo que hemos visto en números anteriores, nos deja claro que si se une a la tripulación de los sombreros de paja, indudablemente este tipo será el tercer lugar. Lo siento, Sanji,
pero este tipo está muy roto. Aún así, para terminar este video les digo que esto es lo más interesante. Vemos justamente que en los números que vienen, donde veamos un poco más el por qué Loki termina traicionando a la gente del BAF, pues veremos una historia bastante ruda. Así que gente, sin más, tengo que decirles que estos últimos números, particularmente este número 1153, son bastante buenos. Y una saga como el BAF, que anteriormente parecía que iba a ser una simple transición a ningún lado, creo que se está convirtiendo básicamente en la saga clave para todo el final de One Piece. Aquí ya vimos a los dragones celestiales, vemos su poder, vemos que básicamente tienen un odio absoluto por el conocimiento. Son una especie de oscurantistas en un mundo casi steampunk. Además de eso, vemos que para ellos los gigantes del BAF tienen un valor único como soldados. E indudablemente, un grupo que no quieren tener de enemigos. Pero lo más interesante de todo esto es que Loki creo que se está coronando como uno de los personajes más misteriosos a explorar dentro de estos números. Uno que pasó de ser otra iteración millonésima del dios de los engaños a uno con una personalidad bastante propia. Así que sin más gente, esto sería todo. Recuerden darle like, me gusta, compartir y todo eso. Y recuerden leer el número 1154, que si no me equivoco va a salir en un par de 2 semanas. Así que bueno gente, ya se la saben, lávensela. Bye.